La noche en que vi mi nombre desaparecer de la lista de convocados, entendí algo aterrador. No importa cuántos goles hayas marcado, cuántos partidos hayas salvado o cuánto haya coreado la afición tu nombre. Si alguien decide que ya no te necesita, puedes convertirte en un fantasma de un día para otro. Hola, soy Villa. Hasta hace unos meses pensaba que mi carrera estaba asegurada. Era el delantero estrella del Club Deportivo Aurora. Tenía 26 años. Estaba en el mejor momento de mi vida y los periodistas hablaban de mí cada semana. Los niños pedían camisetas con mi apellido. Los patrocinadores querían fotografías conmigo. Mi familia estaba orgullosa. Mi padre, Roberto Villa, había trabajado durante décadas como mecánico. Mi madre, Elena, era profesora de primaria. Mi hermana menor, Camila, estudiaba medicina y no se perdía un solo partido mío. Ellos eran mi refugio. Cuando las cámaras se apagaban y los estadios quedaban vacíos, volvía a ser simplemente Villa, el hijo de Roberto y Elena. Pero todo comenzó a cambiar el día que llegó un nuevo entrenador. Su nombre era Esteban Roldán. Desde el primer entrenamiento noté algo extraño. No era el típico entrenador que hablaba fuerte o imponía disciplina. Era mucho peor. Sonreía demasiado, observaba demasiado y hablaba muy poco. Recuerdo perfectamente la primera vez que me llamó a su oficina. «Siéntate, Villa». Lo hice. Él cerró la puerta. «Eres un gran jugador. Gracias. Pero eso puede cambiar muy rápido». Aquella frase me dejó confundido. ¿Cómo? Roldán se inclinó hacia adelante. «El fútbol tiene memoria corta». Después sonrió y dio por terminada la reunión. Salí de allí con una sensación extraña, como si hubiera recibido una advertencia. Los siguientes entrenamientos fueron diferentes. De repente, yo ya no era el centro del equipo. Roldán empezó a darle protagonismo a un joven delantero llamado Lucas Montenegro. Tenía 20 años, rápido, talentoso y desesperado por ocupar mi lugar. La prensa comenzó a hablar de él. Los aficionados empezaron a compararnos, y por primera vez en años sentí algo que creía olvidado. Miedo. No miedo a perder un partido, miedo a desaparecer. Intenté ignorarlo. Seguí entrenando, seguí marcando goles, seguí haciendo mi trabajo, pero las señales continuaban apareciendo. Una tarde escuché una conversación accidentalmente. Dos asistentes técnicos hablaban en un pasillo. «La decisión ya está tomada». «¿Tan pronto?» «Sí». «¿Y Villa?» «No podrá hacer nada». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cuando me vieron, se quedaron en silencio. Ninguno quiso explicar nada. Aquella noche apenas pude dormir. Por primera vez revisé redes sociales compulsivamente. Buscaba rumores, noticias, filtraciones, cualquier cosa, y encontré algo. Un periodista deportivo escribió: «El Aurora prepara una convocatoria con varias sorpresas». Nada más. Pero fue suficiente. Sentí un vacío en el estómago. Durante los días siguientes, mi rendimiento empezó a caer. No porque hubiera olvidado jugar, sino porque el terror se estaba instalando en mi cabeza. Cada pase errado parecía una sentencia. Cada disparo desviado parecía una prueba en mi contra. Incluso mis compañeros empezaron a notarlo. Mateo Rivas, el capitán del equipo, me abordó después de un entrenamiento. «¿Qué te pasa?» «Nada». «No me mientas», suspiré. «Creo que quieren sacarme». Mateo frunció el ceño. «¿Quién?» «No lo sé». «Entonces deja de pensar tonterías». Pero yo ya no podía detenerme, porque el miedo tiene una característica terrible. Cuando entra en tu mente, encuentra evidencia en todas partes. Una mirada, un comentario, un silencio. Todo parece confirmar que algo malo está por ocurrir. Mi familia también comenzó a preocuparse. Una noche cenábamos juntos cuando mi madre me observó detenidamente. «Estás muy callado». «Estoy cansado». «No parece cansancio». Mi padre dejó los cubiertos. «¿Problemas en el club?» No respondí. «Camila sí. Otra vez está pensando demasiado». Intenté sonreír, pero nadie me creyó. Esa misma madrugada recibí una llamada. «Número desconocido». Contesté. «¿Hola?» Durante varios segundos no escuché nada. Solo respiración. Luego una voz masculina habló. «Disfruta mientras puedas». La llamada terminó. Me quedé inmóvil. Sentía frío. Miré el teléfono. Volví a llamar. No respondió nadie. Intenté convencerme de que era una broma. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente entrené peor que nunca. Roldán observó todo desde lejos. Y cuando terminó la práctica, me llamó. Otra vez a su oficina. Otra vez la puerta cerrada. «¿Estás distraído?» «No». «Sí lo estás». Guardé silencio. Él abrió una carpeta. Había estadísticas, números, gráficos, mi rendimiento reciente. «¿Sabes qué veo aquí?» No respondí. «Veo a un jugador que tiene miedo». Aquella palabra me golpeó. Miedo. Exactamente eso. No tengo miedo.
Entonces demuéstralo. Salí de allí furioso, pero también confundido, porque una parte de mí sabía que tenía razón. Los días avanzaban, la fecha de la convocatoria se acercaba, y el ambiente dentro del club se volvía cada vez más extraño. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas incómodas. Villa, ¿qué opinas de la competencia con Lucas Montenegro? Villa, ¿crees que seguirá siendo titular? Villa, ¿estás preocupado por tu lugar? Cada pregunta era una puñalada, y cada respuesta parecía insuficiente. Una tarde encontré a Lucas solo en el gimnasio. Estaba terminando su rutina. Me observó. ¿Todo bien? Sí. No pareces convencido. Lo miré fijamente. ¿Sabes algo que yo no? Lucas sonrió. En este club todos saben algo que los demás no saben. Aquella respuesta me dejó helado, porque no parecía una broma. Parecía una advertencia. Esa noche casi no dormí, y cuando finalmente concilié el sueño, tuve una pesadilla. Estaba en un estadio vacío. Las gradas estaban completamente oscuras. Yo corría desesperadamente buscando la salida, pero no encontraba ninguna puerta. Entonces escuché una voz, la misma voz de la llamada. «Ya no te necesitan». Desperté cubierto de sudor. Mi corazón parecía querer romperme el pecho. Miré la hora. 3 de la madrugada. Y en ese instante recibí un mensaje. Remitente desconocido. Solo decía, revisa la convocatoria cuando salga. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, porque la convocatoria oficial sería publicada en apenas 48 horas. Y por primera vez desde que era niño, no estaba seguro de aparecer en ella. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de toda mi vida. No exagero. He jugado finales con 100,000 personas mirando. He lanzado penales decisivos. He soportado lesiones. He visto compañeros llorar porque sus carreras terminaban. Pero nada de eso se parecía a la sensación que tenía en aquel momento. Era un terror silencioso, constante, como una sombra que caminaba detrás de mí. La convocatoria iba a publicarse el viernes a las 10 de la mañana. Y desde el miércoles por la noche mi mente ya estaba destruida. Cada minuto parecía una hora. Cada hora parecía un día. Intentaba distraerme viendo televisión. No funcionaba. Intentaba jugar videojuegos. No funcionaba. Intentaba dormir. Mucho menos funcionaba. La mañana del jueves llegué al entrenamiento con unas enormes ojeras. Mateo Rivas me vio apenas bajé del coche. «Pareces un muerto». «Gracias». «¿Dormiste algo?» «Un poco». Mentí. No había dormido más de 2 horas. Entramos al campo, y desde el primer ejercicio noté algo raro. Los asistentes técnicos observaban constantemente a Lucas Montenegro. Tomaban notas, hablaban entre ellos, lo felicitaban por cualquier jugada. A mí apenas me dirigían la palabra. Tal vez era una coincidencia, tal vez no. Pero cuando uno tiene miedo, las coincidencias dejan de existir. Todo parece una señal, todo parece una amenaza. El entrenamiento terminó. Mientras caminaba hacia los vestuarios, escuché mi nombre. «Villa». Me giré. Era Nicolás Ferrer, director deportivo del club, uno de los hombres más importantes de la institución. «Necesito hablar contigo». Sentí un nudo en el estómago. Lo seguí hasta una oficina. Nicolás cerró la puerta, y durante varios segundos no dijo absolutamente nada. Solo observó unos documentos. Aquello hizo que mi ansiedad aumentara todavía más. Finalmente levantó la mirada. «¿Cómo te sientes?» Parpadeé confundido. «¿Eso es todo? Respóndeme». «Bien». «No parece». Me crucé de brazos. ¿Hay algún problema?» Nicolás suspiró. «Villa, en el fútbol las cosas cambian rápido». Aquella frase fue como un disparo, porque era prácticamente la misma que había usado Roldán semanas atrás. ¿Qué significa eso? Significa que debes estar preparado para todo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Voy a salir de la convocatoria? Nicolás permaneció en silencio, y aquel silencio fue peor que cualquier respuesta. Cuando salí de la oficina sentía que me faltaba el aire. Las piernas me temblaban, las manos me sudaban. No sabía qué estaba ocurriendo, pero cada conversación parecía confirmar mis peores temores. Llegué a casa temprano. Mi madre fue la primera en notar algo. «¿Qué pasó?» «Nada». «Villa». «Nada». Mi padre apareció desde la cocina. «Siéntate». No quería hacerlo, pero me senté. Mi padre me observó durante varios segundos. «Cuando eras niño y tenías miedo de jugar contra equipos más fuertes, hacías exactamente esa cara». Miré hacia abajo. «Esto es diferente». Roldán apareció en la sala. Todos guardaron silencio. El entrenador observó uno por uno a los jugadores. Finalmente habló. «Hoy conocerán la convocatoria». Nadie dijo nada. Algunos estarán felices, otros no. El terror dentro de mí aumentó. «Pero quiero que recuerden algo». Hizo una pausa. «Las decisiones difíciles son necesarias». Sentí que el mundo se detenía.
porque aquella frase sonaba exactamente como una despedida. Miré a Mateo. Mateo me miró a mí, y por primera vez vi preocupación en su rostro. 9:55. 5 minutos. 5 minutos para descubrir si seguía siendo importante, o si mi carrera acababa de empezar a derrumbarse. Entonces mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Número desconocido. Lo abrí, y sentí que el corazón dejaba de latir. Solo había una frase. Ya publicaron la lista. Será mejor que te prepares para lo que viene. Levanté la mirada. El reloj marcaba las 10 en punto, y mientras todos los jugadores comenzaban, desesperadamente a revisar sus teléfonos, yo todavía no me atrevía a mirar la convocatoria, porque tenía miedo de descubrir que mi nombre ya no estaba allí. Miré la pantalla del teléfono. Mis dedos temblaban. Nunca había sentido algo parecido. Ni siquiera cuando debuté profesionalmente, ni cuando lancé el penal más importante de mi carrera. Aquello era diferente, porque un penal puede fallarse, un partido puede perderse, pero cuando un club deja de creer en ti, todo cambia. Respiré profundamente, abrí la convocatoria y empecé a bajar lentamente. Porteros, defensas, mediocampistas, delanteros. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas podía concentrarme. Seguí bajando. Un nombre, otro más. Entonces lo vi. Villa. Mi nombre estaba allí. Convocado. Durante unos segundos no reaccioné. Simplemente me quedé mirando la pantalla, una y otra vez, como si necesitara asegurarme de que era real. Estaba convocado. No me habían dejado fuera. No me habían reemplazado. No había desaparecido. Sentí un alivio enorme. Pero duró muy poco, porque inmediatamente observé algo más. Lucas Montenegro también estaba convocado. Y no solo eso. Aparecía como titular probable según los medios deportivos. Mi nombre ya no encabezaba la lista. Por primera vez en años era considerado una segunda opción. Aquello me golpeó con fuerza. No estaba fuera, pero tampoco estaba seguro. Seguía caminando sobre una cuerda floja. Los periodistas comenzaron a publicar titulares. ¿Cambio generacional en Aurora? Lucas amenaza el liderazgo de Villa. Roldán prepara una revolución. Cada noticia alimentaba mis temores. Cuando levanté la cabeza, varios compañeros me observaban. Mateo fue el primero en acercarse. ¿Lo viste? Sí. ¿Sigues dentro? Por ahora. Mateo suspiró. Te estás destruyendo solo. Tal vez tenía razón, pero algo dentro de mí seguía diciéndome que aquello no había terminado, que alguien quería verme caer. Y las siguientes horas confirmaron esa sensación. Después del entrenamiento me llamaron nuevamente a la oficina del entrenador. La tercera vez. La tercera maldita vez. Entré. Roldán estaba solo, observando videos en una pantalla. No me ofreció asiento, ni siquiera me miró. Cierra la puerta. Lo hice. El silencio duró varios segundos. Luego habló. ¿Contento por la convocatoria? Sí. ¿Seguro? Aquella pregunta me desconcertó. Claro. Roldán finalmente levantó la mirada. Porque yo no lo estaría. Sentí un escalofrío. ¿Qué quiere decir? El entrenador cruzó los brazos. Significa que estar convocado no garantiza nada. Mi respiración comenzó a acelerarse. No entiendo. Entiendes perfectamente. Se acercó lentamente. Tu puesto ya no es intocable. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo, porque era exactamente el miedo que me perseguía desde hacía semanas. He dado todo por este club. Lo sé. He marcado goles importantes. También lo sé. Entonces, Roldán me interrumpió. Entonces, demuéstrame que sigues siendo el mejor. Salí de aquella oficina con una mezcla de rabia y terror. Por un lado quería demostrarle que estaba equivocado. Por otro, sentía que estaba perdiendo una batalla que ni siquiera entendía. Cuando llegué a casa, encontré a mi familia reunida en el comedor. Parecían preocupados, muy preocupados. Mi madre fue la primera en hablar. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Camila colocó una tableta sobre la mesa. Mira esto. Tomé el dispositivo y sentí que el estómago se hundía. Había una publicación viral en redes sociales. Una cuenta anónima aseguraba que yo tenía problemas disciplinarios. Otra afirmaba que discutía constantemente con el entrenador. Otra decía que estaba negociando con equipos rivales. Todo era mentira. Absolutamente todo. Pero miles de personas estaban compartiéndolo. Miles. Leí los comentarios. Algunos me defendían. Otros pedían que me vendieran inmediatamente. Muchos aseguraban que Lucas ya era mejor que yo. Apagué la pantalla. Esto es absurdo. Lo sabemos, dijo mi padre. Entonces no importa. Pero mientras pronunciaba esas palabras, comprendí que estaba mintiendo. Sí importaba, porque las mentiras repetidas suficientes veces empiezan a parecer verdad. Y alguien estaba trabajando muy duro para destruir mi imagen. Aquella noche recibí otra llamada.
Número oculto. Contesté inmediatamente. ¿Quién eres? Silencio. ¿Habla? Respiración. Lenta. Pesada. Luego una voz distorsionada. Pronto dejarán de corear tu nombre. La llamada terminó. Sentí una descarga de miedo recorrer todo mi cuerpo. Mi padre escuchó parte de la conversación. ¿Otra vez? Asentí. Esto tiene que parar. Lo sé. Vamos a denunciarlo. No servirá. Pero en realidad no estaba seguro, porque cada vez parecía más personal, más agresivo, más peligroso. 2 días después llegó el partido. El estadio estaba completamente lleno. Más de 50,000 personas. Las gradas vibraban. Las cámaras nos seguían. Los comentaristas hablaban de la competencia entre Lucas y yo. Y cuando apareció la alineación oficial en las pantallas gigantes, sentí otro golpe. Lucas era titular, yo no. Por primera vez en 4 años comenzaría un partido importante desde el banquillo. Los aficionados reaccionaron con sorpresa. Los periodistas también, pero nadie estaba más afectado que yo. Me senté. Intenté aparentar tranquilidad. Intenté sonreír. Intenté convencerme de que no importaba. Pero por dentro estaba aterrado, porque sabía exactamente lo que significaba. Ya no era indispensable. El partido comenzó. Y Lucas jugó increíble. Asistencia, remates, velocidad, confianza. Todo le salía bien. Cada jugada aumentaba la presión sobre mí. Cada aplauso parecía una advertencia. Minuto 60. Seguía en el banquillo. Minuto 70. Seguía sentado. Minuto 75. Roldán finalmente me llamó. ¡Calienta! Me levanté de inmediato. Las piernas me pesaban. El corazón parecía querer escapar de mi pecho. Entré al campo en el minuto 80. 10 minutos. Solo 10. 10 minutos para demostrar que todavía merecía estar allí. Y entonces ocurrió algo inesperado. Recibí un pase perfecto dentro del área. Quedé completamente solo frente al portero. Era una oportunidad imposible de fallar. Todo el estadio se levantó. Disparé. Y el balón golpeó el poste. El sonido metálico resonó por todo el estadio. El rebote salió despedido. La oportunidad desapareció. Y con ella una parte de mi confianza. Escuché los gritos, los lamentos, las críticas. Incluso desde el campo podía sentirlas. El partido terminó poco después. Empate. Regresé al vestuario destrozado. Nadie dijo nada. Nadie necesitaba hacerlo. Yo sabía lo que todos estaban pensando. Tuve la oportunidad. Y la desperdicié. Mientras guardaba mis cosas, encontré un sobre dentro de mi casillero. No tenía nombre. No tenía remitente. Nada. Lo abrí lentamente. Dentro había una fotografía. Era una imagen de mi familia saliendo de casa 2 días antes. Mi madre, mi padre, Camila. Alguien los había fotografiado. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Y debajo de la foto había una nota escrita a mano. Solo una frase. La convocatoria era solo el comienzo. Por primera vez comprendí que aquello ya no era únicamente fútbol. Alguien me observaba. Alguien seguía cada uno de mis movimientos. Y lo más aterrador de todo era que parecía estar acercándose cada vez más. Me quedé inmóvil mirando aquella fotografía. Mis manos temblaban. Mi respiración era cada vez más rápida. Por primera vez en toda aquella pesadilla sentí un miedo real. No miedo a perder la titularidad. No miedo a quedar fuera de una convocatoria. Miedo por mi familia. Porque quien había tomado esa fotografía sabía dónde vivían. Sabía quiénes eran. Y quería que yo lo supiera. Guardé la nota y salí del estadio inmediatamente. Conduje hasta casa sin recordar siquiera el camino. Cuando llegué encontré a mi padre sentado en la sala. Mi madre preparaba café. Camila estudiaba en el comedor. Los observé durante varios segundos. Y entendí que eran mucho más importantes que cualquier partido. Mucho más importantes que cualquier contrato. Mucho más importantes que cualquier convocatoria. Les mostré la fotografía. El silencio fue absoluto. Mi madre se llevó una mano a la boca. Camila palideció. Mi padre observó la imagen durante varios segundos. Demasiados segundos. Entonces dijo algo que me dejó confundido. Necesitamos hablar. Algo en su voz era diferente. Extraño. Como si cargara un peso enorme. ¿De qué? Mi padre respiró profundamente. Y dijo unas palabras que jamás imaginé escuchar. Yo sé quién te está haciendo esto. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Sé quién es. ¿Quién? Mi madre comenzó a llorar. Camila bajó la mirada. Y de pronto comprendí que todos sabían algo que yo desconocía. ¿Qué está pasando? Mi padre cerró los ojos. Hay una verdad que te ocultamos durante toda tu vida. El corazón comenzó a acelerarse. ¿Papá? Antes de conocerte, su voz se quebró. Yo tuve otro hijo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Mi madre rompió en llanto. Era tu hermano mayor.
No podía creer lo que escuchaba. ¿Tengo un hermano? Tenías. Aquella palabra me golpeó. Tenías. Pasado. Mi padre comenzó a contar una historia que jamás había escuchado. Décadas atrás habían tenido un hijo llamado Adrián. Un joven talentoso, brillante, obsesionado con el fútbol. Según mi padre, Adrián estaba destinado a convertirse en profesional. Era mejor que cualquiera de su generación. Vivía para ese sueño. Respiraba fútbol. Pero a los 19 años sufrió una grave lesión en la rodilla. Su carrera terminó antes de comenzar. Entró en una profunda depresión y una noche desapareció. Nunca volvió a casa. Durante años intentaron encontrarlo, sin éxito. La policía cerró el caso y finalmente la familia decidió seguir adelante, hasta que yo nací. Y según mi padre, mi llegada ayudó a sanar parte del dolor. Pero nunca hablaron de Adrián. Nunca. Ni una sola vez. Me quedé en silencio, intentando procesarlo todo. Entonces formulé la pregunta más importante. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mi padre me miró directamente y respondió. Creemos que Adrián volvió. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Eso es imposible. No lo es. Mi padre sacó una carpeta vieja. Dentro había fotografías, documentos, recortes, y una imagen hizo que mi corazón se detuviera. Era un hombre, mucho más joven, pero tenía mis mismos ojos, mis mismos rasgos, mi misma sonrisa. Era como mirarme en otro tiempo. Adrián, susurré. Mi padre asintió. Aquella noche casi no dormí. No podía dejar de pensar en ello. ¿Era posible? ¿Mi propio hermano había regresado para destruirme? Después de tantos años, las respuestas llegaron 3 días más tarde. Y lo cambiaron todo. Aquella mañana recibí un mensaje. Una ubicación. Nada más. Sin texto. Sin explicación. Solo una dirección abandonada en las afueras de la ciudad. Decidí ir. Solo. Necesitaba respuestas. Cuando llegué encontré una antigua fábrica. Vacía. Oscura. Silenciosa. Entré. El eco de mis pasos resonaba por todo el lugar. Entonces escuché una voz. Pensé que tardarías más. Me giré. Y allí estaba. El hombre de las fotografías. Más viejo. Más cansado. Más delgado. Pero inconfundible. Adrián. Mi hermano. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente fue él quien rompió el silencio. Hola, Villa. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué? Adrián sonrió con tristeza. Porque quería que sintieras lo mismo que sentí yo. ¿Qué? Miedo, dolor, inseguridad, desesperación. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Toda mi vida giró alrededor del fútbol. Toda. Y cuando me lesioné desaparecí para todos. Para los entrenadores, para los amigos, para los clubes, incluso para esta familia. No es verdad. Sí lo es. Su voz retumbó por toda la fábrica. Me olvidaron. El silencio regresó. Y por primera vez no vi un villano frente a mí. Vi a un hombre roto. Un hombre consumido por décadas de resentimiento. ¿Las llamadas fuiste tú? Sí. ¿Las fotografías? Sí. ¿Los mensajes? También. Sentí rabia. Muchísima rabia. Pero también tristeza, porque entendí que Adrián no quería destruirme realmente. Quería que alguien entendiera su sufrimiento. Quería ser visto. Quería existir nuevamente. Podrías haberte acercado. Después de 30 años, nadie quiere escuchar a un fracaso. Aquella frase me golpeó, porque comprendí algo. Todo el tiempo había estado aterrado por perder mi lugar. Pero Adrián lo había perdido absolutamente todo. Yo todavía tenía una carrera, una familia, un futuro. Él no. Nos quedamos hablando durante horas, llorando, discutiendo, recordando cosas que jamás vivimos juntos. Y finalmente ocurrió algo inesperado. Volvimos a casa, juntos. Mi madre rompió a llorar cuando lo vio. Mi padre también. Camila no podía creerlo. Aquella noche la familia volvió a estar completa por primera vez en décadas. Pero el mayor giro aún estaba por llegar. 2 semanas después, el Club Aurora anunció una conferencia de prensa. Los rumores eran enormes. Todos creían que hablarían de mi suplencia, de mi futuro, de mi posible salida. Los periodistas llenaron la sala. Las cámaras apuntaban al escenario. Yo tomé el micrófono, respiré profundamente y dije algo que nadie esperaba. He decidido abandonar el club al final de la temporada. La sala explotó. Preguntas, gritos, sorpresa, incredulidad. Pero continué. No me voy porque me obliguen. No me voy porque tenga miedo. Me voy porque entendí algo importante. El fútbol termina para todos, tarde o temprano. Y no quiero descubrir quién soy cuando llegue ese día. Quiero descubrirlo ahora. Meses después, firmé con un equipo mucho más pequeño. Sin presión, sin fama, sin titulares.
y por primera vez en años volví a disfrutar jugar. Adrián comenzó terapia, reconstruyó su relación con la familia, y poco a poco empezó a sanar heridas que llevaban abiertas décadas. La verdadera historia nunca fue sobre una convocatoria, ni sobre Lucas, ni sobre el entrenador, ni siquiera sobre el fútbol. La verdadera historia era sobre el miedo, ese miedo que nos hace creer que nuestro valor depende de un puesto, de un contrato, de una lista, de la opinión de los demás. Y el día que dejé de tener miedo de perder mi lugar, fue el día en que finalmente recuperé mi vida.